Saludos y bienvenidos una semana más a Mangas Verdes. Aquí estamos para contar lo último en naturaleza, en medio ambiente, en reciclaje, en agua, en biodiversidad y en todas esas materias que nos interesan y que cada 7 días contamos en este programa de radio. Mangas Verdes en marcha gracias a Signus, garantizando la recogida gratuita de los neumáticos utilizados en cualquier taller de España que lo solicite y que cumpla las normas establecidas para ello. Descúbrelo en signus.es. Descubre también las noticias verdes que te contamos y todos los contenidos de este programa que arranca ahora mismo con el control de sonido de Esteban Novillo. En nombre de la redacción de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE os saluda Pedro Pablo May. Y en la parte final de este año que estamos a punto de cerrar, seguimos recorriendo la Red Natura 2000. Hoy nos vamos a Cáceres, a un lugar especialmente marcado por el devenir histórico, a Yuste. Aquí, en su monasterio y casa palacio, se alojó y falleció uno de los españoles más grandes de la historia conocida, nada menos que Carlos I de España y V de Alemania, el número 1 del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero resulta que en Yuste podemos encontrar también a un brillante ejemplo de cómo combinar la conservación y la biodiversidad con el turismo que se acerca a la zona y con su propio desarrollo. Hombre, lo suyo hubiera sido que se hubiera acercado hasta Yuste Cristina Yuste, ya que estamos en ello, pero no, fue Raúl Casado quien estuvo allí para ver, para aprender y luego contárnoslo. Espacio de radio Infonatur 2000, proyecto Life Plus de la Unión Europea, para divulgar el significado y los valores de la Red Natura 2000, coordinado por el Gobierno de Extremadura y la Agencia EFE. El monasterio de Yuste hospeda valores culturales y patrimoniales imprescindibles para conocer la historia de España. Pero es además el epicentro de un filón de biodiversidad y un ejemplo para Europa de cómo los milenarios usos del suelo han sido compatibles con la conservación. El emperador Carlos V eligió este enclave para el retiro monacal de sus últimos años de vida y sin pretenderlo convirtió la ruta que se siguió en su traslado en uno de los senderos más transitados de España. Un camino que rebosa historia, tradiciones y recursos naturales y paisajísticos. Adosado al viejo cenobio que cobijaba ermitaños y monjes, el monasterio se irguió en el corazón de la comarca de la Vera y hoy pervive abrazado por numerosos espacios que están incluidos en la Red Europea Natura 2000. Daniel Abad es biólogo y especialista en educación ambiental. En la actualidad el monasterio ya se considera un poco como el foco a la hora de organizar las estrategias de turismo en la comarca, pero claro, acompañado de toda esta serie de valores naturales que son los que han hecho que se declare esta zona dentro de la Red Natura 2000, que es lo que se desconoce bastante más, pero sí podría venir muy bien que eso fuera un poco el reclamo para poder acceder a todos esos valores naturales, desde estas zonas un poquito más bajas hasta las zonas más altas de la montaña. Pero además de los recursos naturales y del paisaje, el monasterio alberga en su interior una importante colonia del amenazado murciélago de herradura, una presencia que ha motivado la catalogación del propio conjunto histórico como lugar de interés comunitario dentro de la Red Europea Natura 2000. Los robledales, los castañares, los almendros y los brezales tapizan un paisaje en el que el agua, las cascadas y las caudalosas gargantas representan los papeles protagonistas. Pero escondidas y esquivas habitan el lugar algunas joyas botánicas como el narciso de los prados, o faunísticas como el desmán ibérico, una de esas especies tan amenazada como olvidada y cuya presencia revela la buena salud de un río. El biólogo Daniel Abel ha empeñado su labor en demostrar que las rentables agricultura y ganadería de la comarca tienen que ser compatibles con la conservación de los recursos naturales. Yo creo que aquí desde hace, pues ya incluso podemos decir miles de años, las actividades humanas son las que han formado un poquito el paisaje aparte de este clima y son las que han llevado a que podamos tener todos estos valores naturales. Siguiendo un poco en esa línea, pues digamos que no es que sea compatible, es que es casi necesaria la presencia de esas actividades tradicionales, agrícolas y ganaderas, para poder mantener la gran diversidad que nos encontramos aquí. La Red Natura 2000 es, de momento, una gran desconocida, pero quienes sí la conocen están convencidos de que se trata de una red que va a brindar una oportunidad enorme para avanzar en estrategias agrícolas o ganaderas compatibles con la conservación. Daniel Abel. Yo estoy convencido de que la Red Natura 2000 es una oportunidad enorme para avanzar en toda
en todas estas estrategias agrícolas y ganaderas, especialmente buscando esa compatibilidad con la conservación. Pero para eso pues haría falta mucha más información, participación de los agricultores y los ganaderos en el desarrollo de esas posibles medidas, pero vamos, yo estoy convencido de que puede ser un motor estupendo para conseguir que todo eso se mantenga, ¿no? Que es un poco el reto de mantener la población en todas estas zonas rurales. Espacio realizado con el apoyo del instrumento financiero Life Plus de la Unión Europea. Mangas verdes. Escucha lo natural. Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la agencia EFE, acción cofinanciada por la Comisión Europea. Bienvenidos de nuevo a este espacio que os explica cada semana de una forma amena qué es la Política Agraria Comunitaria o PAC, cuál es su historia, sus aspectos medioambientales y cómo nos afecta a los ciudadanos europeos. Saludos de Vanessa Sánchez y Blanca Hurtado en la producción, Alberto Coca en el control de sonido y Pedro Pablo Maya en el micrófono. Hoy hablaremos sobre agricultura sostenible, legumbres y aves esteparias o cómo el cultivo de legumbres conserva biodiversidad. Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan, las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes. En programas anteriores te hemos contado cómo ha evolucionado la PAC desde sus orígenes hasta la actualidad. Comenzamos ahora un nuevo bloque de espacios para explicar algunas experiencias reales de agricultura sostenible en el marco de la política agraria. Para empezar, nos centramos en el cultivo de legumbres. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2016 Año Internacional de las Legumbres con el fin de promover este cultivo. ¿Por qué? Por dos razones principalmente. Una, por ser cultivos muy beneficiosos para el medio ambiente. Y dos, por sus interesantes características nutricionales. ¿Por qué las legumbres son tan atractivas desde el punto de vista agronómico? Nos lo cuenta Lucía de la Rosa, científico titular del INIA, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, y vicepresidenta de la Asociación Española de Leguminosas. Pues las legumbres son interesantes desde el punto de vista agronómico porque es uno de los pocos grupos de cultivo que tienen la capacidad de fijar nitrógeno del suelo a través de la simbiosis con unas bacterias del género Rhizobium. La fijación de nitrógeno es muy interesante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista económico porque los agricultores ahorran el abonado nitrogenado de las leguminosas pero también del cultivo siguiente. Desde el punto de vista ambiental esto significa, entre otras cosas, ahorro de combustibles, ahorro en la producción de abonos y por lo tanto las leguminosas, y tal como se reconoce en la última modificación de la PAC, tienen esa característica de fijar nitrógeno que las hace tan interesantes. Jordi Domingo, coordinador de proyectos de Fundación Global Nature, añade información sobre los alicientes de este cultivo para conservar biodiversidad en nuestros agrosistemas. Estos paisajes, estos entornos creados en los agrosistemas gracias a la utilización de leguminosas ha supuesto también una pieza importante para nuestra flora y nuestra fauna. Por ejemplo, en estos paisajes, esa diversidad, esa rotación, esa presencia de leguminosas, barbechos, cereales, es la que atrae principalmente a las aves esteparias, que son de las aves más amenazadas que tenemos en la península ibérica, pero también de una flora rara, llamada flora mesícola, que vienen a ser como una especie de malas hierbas ya amenazadas, malas hierbas que se están volviendo realmente raras. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. 1 millón de razones justifican la promoción y consumo de legumbres. Lucía de la Rosa de INIA nos cuenta por qué son tan interesantes desde un punto de vista nutricional.
Desde el punto de vista nutricional, las legumbres son muy interesantes y esto se sabe hace mucho tiempo, en primer lugar por el gran aporte de proteínas que supone. Las leguminosas tienen de media el 25% de proteína en su peso seco y eso además son proteínas de calidad porque aunque falta algún aminoácido azufrado, que es uno de los componentes de las proteínas, se suple con otros alimentos como pueden ser los cereales, el arroz o el pan. También las leguminosas son interesantes porque tienen un contenido muy alto en minerales, sobre todo en zinc, en hierro, en vitaminas del grupo D. Tienen aminoácidos de absorción lenta, con lo cual la sensación de saciedad después de comer legumbres dura tiempo. Desde ese punto de vista sirven para luchar contra la obesidad. También las leguminosas no tienen colesterol, que es otra cosa que no tienen y es muy interesante. Tienen fibra. Y además tienen una serie de compuestos que hasta hace relativamente poco tiempo se consideraban como compuestos antinutritivos y ahora se consideran compuestos nutracéuticos, que tienen nombres como galactosidasos, saponinas, fitatos, inhibidores de proteasas, y todos estos componentes se han visto que tienen un efecto muy positivo sobre la salud en enfermedades como la diabetes, el colesterol, enfermedades cardiovasculares. En este programa de Política Agraria, Política Natural, hemos visto las propiedades agronómicas y nutricionales del cultivo de legumbres. En los siguientes te contaremos más sobre este interesante cultivo. Gracias por escucharnos. Puedes encontrar nuestros podcasts en nuestras páginas web www.fundacionglobalnature.org y fverde.com. Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la agencia EFE. Acción cofinanciada por la Comisión Europea. ¿Sabes que tienen en común un campo de césped artificial, una carretera, una suela de zapato y los suelos de seguridad de los parques infantiles? Que están hechos con neumáticos reciclados. Y detrás de la fabricación de esto está la labor de Signus. Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una oportunidad llena de vida a través del reciclado. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. En Mangas Verdes hemos hablado en más de una ocasión de la huella de carbono. Hoy vamos un pasito más allá y enseguida explicamos por qué. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Magrama, hasta hace 2 días, porque ahora le han añadido pesca y el nombre ha cambiado a Mapama, concedió el pasado mes de noviembre a la empresa Eurofred la certificación de huella de carbono como empresa que compensa. Es un sello muy particular porque oficialmente se contemplan 3 fases en la estrategia de reducción de esa huella de carbono: calculo, compenso y reduzco. Y en este momento solo hay en toda España 2 empresas certificadas con esas 3 fases, ninguna con compensación 100% de emisiones. Así que Eurofred podría ser la primera compañía en lograrlo. Bernat Martín es el director de operaciones y calidad de la misma. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bernat, lo primero de todo, ¿a qué se dedica Eurofred? Bueno, pues Eurofred es una empresa que es líder destacado en la distribución de equipos de climatización doméstica, comercial, industrial, calefacción y Horeca. Y tenemos presencia en 8 países y un firme compromiso con la eficiencia. ¿Y cómo es posible que haya solamente 2 empresas certificadas con este sello? ¿Es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil de conseguir? Bueno, yo creo que es algo que es relativamente nuevo y cada vez hay más empresas que nos estamos adheriendo al programa y después, pues bueno, supone un cambio cultural, ¿no? Al final, que cada una de las compañías se sienta comprometida con lo que hace con el medio ambiente y por eso yo creo que en los próximos años se van a ir adheriendo, pero bueno, estamos en una fase como muy inicial, ¿no? ¿En qué consisten esas frases? Por ejemplo, calculo. Supongo que será establecer un poco cómo se puede reducir antes de pasar a compenso, que es hacerlo realmente. Pues mira, el cálculo básicamente lo que se trata es de analizar todas las emisiones que genera la compañía de toneladas de CO2 a la atmósfera. Los números, pues bueno, son complejos y hay unos criterios establecidos por el Mapama que nos ayudan a saber cuáles son las emisiones que tenemos. En la segunda fase, que puede ser el compensar, pues bueno, se trata de qué manera eliminamos esas emisiones que hacemos a la atmósfera, ¿no? Y después estará el reduzco, que es en un periodo de 4 años, pues tienes que evidenciar que las emisiones que has ido
emitiendo a la atmósfera de CO2, pues se van reduciendo. Es decir, que no solo se compensa, sino que se hacen acciones para la reducción. ¿Cómo habéis compensado en este caso durante este tiempo? Pues nosotros empezamos un proyecto en septiembre del 2013 para todo el cálculo. Entonces lo que decidimos, una vez calculados las emisiones, era de compensarlo vía la plantación de árboles en zonas que habían sufrido un incendio. Entonces, el año pasado nosotros plantamos 16.000 árboles en un incendio que hubo, para una zona que hubo un incendio en Montserrat, en la provincia de Barcelona, y con eso compensamos las 500 toneladas de CO2 que habíamos emitido durante el año 2014. O sea, que supongo que reduzco implica plantar más árboles todavía. El reduzco consiste en emitir menos de lo que estamos emitiendo. Reducir la emisión. Exacto. Sí que el compromiso de Eurofred en los próximos años es cada año ir plantando árboles, y ahora, por ejemplo, estamos en un proyecto para plantar en la Val de Bo, en Alicante. Estamos haciendo todo el tema burocrático y de papeleo para compensar las emisiones del año pasado, del 2015. Ajá. El hecho de que pueda ser la primera compañía que consiga ese sello, ¿lo sabremos en 4 años entonces, por lo que nos has dicho, o antes? Bueno, nosotros estamos aplicando para poder presentar el proyecto de reducción de los últimos 4 años, ¿no? Nuestra intención es presentarlo en primavera de este año y, bueno, que de esta manera podamos compensar y ya tener pues todo el sello de las 3 fases que propone el MAPAMA. Parece que está cambiando un poco, como bien comentabas antes, la cultura empresarial, aunque sea poquito a poco. En este país cada vez hay más compañías que están orientándose a hacer este tipo de acciones y tomando conciencia del medio ambiente. ¿Estamos descarbonizando de verdad o es solamente una moda? Hombre, yo creo que no. Yo creo que al final todas las cosas en las que estamos haciendo, tanto a nivel compañía como en uso personal o particular, vemos más la incidencia del medio ambiente, o de cuidar del medio ambiente que tenemos a día de hoy, ¿no? A nivel de compañías es verdad, nosotros con la presentación de este programa ha habido muchas compañías que se han puesto en contacto con nosotros para ver cómo lo habíamos hecho, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, que bueno, tanto a nivel sociedad como a nivel empresarial, por decir una forma, pues todos vayamos cogiendo conciencia de que podemos hacer muchas cosas para que la situación pues mejore, ¿no? ¿Tenéis previsto alguna otra actividad aparte de la plantación de árboles y de la reducción de emisiones, o vais a seguir por esa línea? Vamos a seguir por esa línea y potenciándolo, ¿no? Al final, esto dentro de la compañía pues es una cosa que se ha aceptado de muy buen grado, con un convencimiento muy firme, pero además también estamos trabajando en temas de concienciación de todos los empleados para que todos seamos partícipes, ¿no? Que no se acabe en la actividad laboral desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, sino que todos los empleados de la compañía, incluso colaboradores o proveedores, pues ¿no? se den cuenta de que todos podemos hacer alguna cosa para mejorar la calidad y la salud del medio ambiente. Pues es una acción interesante. Bernat Martín, director de Operaciones y Calidad de Eurofred. Gracias por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias y un abrazo. Mangas Verdes, en marcha. Life Celsius, un proyecto Life Plus de la Unión Europea para mejorar la depuración de agua y reducir el consumo energético. Life Celsius, coordinado por Acción a Agua y la Agencia EFE. El fracking o fractura hidráulica se ha convertido en la técnica de moda en Estados Unidos. Trata de hacerlo también en Europa a raíz de que los norteamericanos han experimentado un considerable aumento en su capacidad de generación y control energético gracias a esta agresiva forma de conseguir recursos naturales. Pero
pero siempre hay un precio. Resulta que la propia Agencia de Protección Ambiental, la EPA, estadounidense, ha advertido hace unos días de que el uso del fracking para obtener petróleo y gas puede afectar a algo más importante, al abastecimiento de agua potable. Esta agencia federal ha determinado que el agua puede contaminarse si se llevan a cabo extracciones en épocas o áreas de baja disponibilidad o si se producen derrames de productos químicos durante el manejo de fluidos de la fractura hidráulica que pueden llegar a los recursos hídricos subterráneos. La EPA ha reconocido en su estudio, encargado por el Congreso norteamericano en 2010, aunque se ha hecho público recientemente, que las deficiencias e incertidumbres de los datos recopilados limitan su capacidad para evaluar plenamente los posibles impactos sobre el recurso del agua potable a nivel local y a nivel nacional. Aún así, el fracking o fracturación hidráulica, recordamos, una técnica de extracción de petróleo y gas, consiste en inyectar agua precisamente a presiones muy altas en el subsuelo hasta hacer explotar las bolsas de hidrocarburos que almacenan las rocas en sus poros. La controversia que suscita su impacto medioambiental corre en paralelo a su impacto económico, porque ha sido el motor del último boom energético de Estados Unidos hasta que dejó de ser rentable por la caída de los precios del petróleo provocada por el aumento de producción en algunos países. Texas, el mayor productor de crudo de Estados Unidos, aprobó en 2011, precisamente en respuesta al auge del fracking, una ley para exigir que las compañías perforadoras hicieran públicas las sustancias químicas y las cantidades utilizadas en el proceso. Life Celsius, espacio realizado con el apoyo del instrumento financiero Life Plus de la Unión Europea. Sí, señor, inundados estamos de notas, de cartas, hasta el correo del Zar ha venido preguntando qué pasa con nuestro club de las becarias verdes. Pues qué va a pasar, que tenemos muchas cosas que contar en este programa y se nos había quedando ahí un poquito en la esquina. Menos mal que ha venido María Pérez Ávila a solventar esta solución, o este problema, mejor dicho, porque claro, la solución del problema, y a contarnos, entre otras cosas, cómo tenemos que pasar estas Navidades medioambientalmente hablando. María, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo estás? Pues lo primero de todo, vamos a conocer esa polémica que llega casi siempre por estas fechas, cada año, con el arbolito de Navidad. ¿El árbol natural o artificial? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, pues la verdad es que parece que la mejor opción es poner uno natural. En contra de lo que podamos pensar, si ese árbol viene de una plantación, de un vivero que esté regulado, siempre va a ser mejor que utilizar uno artificial, que a fin de cuentas es de plástico, su fabricación utiliza materiales provenientes del petróleo, encima lo suelen fabricar en China, traerlo hasta aquí implica también más consumo de combustibles, más emisiones, más contaminación, y una vez que no lo utilicemos, aunque sea después de muchos años, lo tiramos, se convierte en un residuo que va a estar ahí durante siglos y no se va, y va a estar contaminando, con lo cual utilizar uno natural pues parece ser que es mejor opción, más ambiental, más ecológica. Durante el periodo de crecimiento del árbol va a estar absorbiendo dióxido de carbono, va a generar también un ecosistema, y luego cuando lo utilicemos nosotros en casa lo vamos a poder tener, además si lo tenemos en una maceta lo vamos a poder reutilizar, aunque dicen que solo el 10% de los árboles naturales sobrevive a las Navidades. Esto es lo que te iba a decir, porque si yo tengo una casa con jardín y puedo plantar el árbol, bien, pero y si tienes un pisillo así, modelo 30 metros cuadrados, ¿qué haces con el árbol cuando acaban las Navidades? Claro, eso luego los propios viveros se encargan algunos de recogerlos, o si no, bueno, siempre que no haya sobrevivido y lo tengas que tirar, al fin de cuentas va a ser un residuo orgánico que no va a contaminar y que además se puede utilizar para hacer compost u otras cosas. ¿Solo el 10% sobrevive? Eso se estima. ¿Los tratamos a patadas en casa o qué? No, es por el calor de las calefacciones, el poco espacio que tienen en la propia maceta, con lo cual no sobreviven mucho. Otro de los elementos navideños, el muérdago o el acebo, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues no es muy buena opción utilizar muérdago y acebo para decorar tampoco. El muérdago un poco más. El acebo, el problema es que está en peligro de extinción en Europa, todo lo que se ha utilizado a lo largo de los siglos, y encima está protegido.
con lo cual tampoco es buena idea decorar con acebo. En peligro, a lo mejor, ¿no? Porque está muy reducido por su extinción, o por su extinción, por su uso. Por su uso. A lo largo de muchos siglos ha sido el elemento típico de las Navidades, con lo cual lo hemos explotado, como tantas otras cosas. Oye, ¿y el musgo para los belenes? Tampoco. No, es mejor que no ponemos decoremos. Papel de plata y punto, Papel ¿no? de plata. Bueno, pues esto va a ser unas Navidades muy aburridas, sin poder decorar. Claro, el musgo, el problema es que una vez que se arranca puede tardar hasta 7 años en volver a crecer, y es un elemento que previene la erosión del suelo, además sirve como germinador de otras plantas porque retiene la humedad, con lo cual si lo arrancamos también destruimos un poco los ecosistemas. Bueno, y un elemento absolutamente importante de estas fiestas, las botellas. Las botellas vacías, claro, ¿qué hacemos con ellas? Ya lo sabemos, ¿no? Con todo lo que bebemos en Navidades. Bueno, pues resulta que se estima, Ecovidrio estima que utilizamos si utilizamos unas 8 botellas o envases de vidrio por persona solo en Navidad. Eso supone como el 20% de todo lo que se recoge durante todo el año. Así que... Trasegamos 8 botellas por persona. Sí, y teniendo en cuenta que algunos no Las bebemos mías son de agua, ni nada. De agua con gas. Sí, 8 botellas por persona. Esos son como 130.000 toneladas de residuos de vidrio solo en Navidad. Pues todos al contenedor verde, ¿no? Todos al contenedor verde, así los reciclamos, evitamos emisiones de CO2 y extracción de nuevas materias primas. Gracias, María, por habernos contado estas cosas que pasan en torno a las Navidades y por habernos arruinado la decoración. Nada, reutilizar. Pero bueno, podemos tirar de originalidad y buscar otra manera de decorar. En todo caso, lo que tenemos que hacer es buscar otro programa que escuchar porque este se ha terminado. Y, por cierto, con diciembre también. Termina diciembre, por eso nuestro refrán celtibérico dice aquello de diciembre es un viejo que arruga el pellejo, o por ser un poquito más considerado, diciembre es del año el mes más anciano. Bueno, debería de ser más anciano para hacer la rima consonante. Pero rima es, aunque sea sonante, dicho queda. Diciembre ha llegado, Mangas Verdes se marcha de momento. Buscaremos nuevos temas que contaros a partir de enero. Las 2 próximas semanas seguiremos ocupando nuestro sitio, que es el vuestro, a esta misma hora, con la repetición de algunos de nuestros programas más interesantes de estas últimas semanas. Volveremos con nuevo material a partir del 11 de enero. Mangas Verdes está en marcha gracias a Signus, utilizando materias recicladas del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Hoy hemos contado en el control de sonido con Esteban Novillo, y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE os ha hablado Pedro Pablo May. Pasad feliz y verdes semana, verdes Navidades incluso.